Hola, el Señor te no les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez a mi canal. Shabbat Shalom para todos los que nos ven y nos oyen desde donde sea que se encuentren. Estamos muy contentos una vez más de poder compartir esta grabación con todos ustedes. Aquí estamos una vez más reunidos para celebrar y proclamar el día de reposo del Señor y estar con varios hermanos que se reúnen con nosotros en la distancia. Y bueno, una vez más súper contentos. Ellos están por aquí, les voy a poner por aquí para que ellos puedan saludarles. Ahora mismo están allí. Saluden, chicos. Entonces, ellos están desde varias partes conectados y yo le dejo a usted el enlace en la descripción del vídeo para que así pueda usted conectarse y hacer las preguntas, aportar sus inquietudes y pueda estar con nosotros. Bueno, estamos hablando desde ya hace varias semanas sobre el ministerio del Señor. Estamos ahondando bastante porque queremos desentramar lo máximo posible. Obviamente nunca podremos alcanzar todo, o ser perfectos en entender todo lo que el Señor nos dejó dicho, pero sí podemos ahondar lo máximo posible. Entonces, nuestra intención con esta clase es ahondar en cada detalle que podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, sobre todo el recorrido que hizo el Señor en su ministerio, pero conectar con todo lo que él se estaba refiriendo en el Antiguo Testamento y lo estaba trayendo a sus prédicas, a sus enseñanzas, a sus hechos, a los milagros que hacía, etcétera. Entonces, esa es nuestra intención a través de estas clases. Este curso se llama Las 70 Semanas del Ministerio del Mesías y vamos día a día, semana a semana, temporada a temporada, viendo todo lo que él recorrió, que además de todo lo que él enseñaba y decía y hacía, también su recorrido es profético, lo hemos enseñado en varias clases. Esta es la clase, bueno, como les dije, le voy a dejar por aquí esas clases, le voy a dejar la uno para que usted comience desde la primera esta es la clase número 10. A partir de hoy es la clase número 10. Y si ya usted viene avanzando y de pronto se perdió la penúltima, o sea, la última, la semana pasada, le voy a dejar la número 9 por aquí y para que usted pueda verla. Em, y bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar de recordar dónde quedamos. Hemos quedado la semana pasada, estamos hablando sobre la justicia para con otros, sobre cómo debemos proceder si nos ofenden, poner la mejilla, etcétera. Toda esa parte del Sermón del Monte, porque, perdonen, no he recordado, estamos hablando ahora del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es bastante largo, amplio, y el Señor se cuenta ubicado en una zona alrededor del mar, del mar de Galilea, el mar de Genesaret, o como le llaman hoy de Kineret, y él está allí, pues, dando este, su discurso, ¿no? Llamado el famoso discurso llamado el Sermón del Monte. Entonces, en ese Sermón del Monte, hemos quedado la semana pasada de lo que es la justicia, el obrar con justicia, el por qué el Señor hablaba de que no debemos tomar la justicia en nuestras propias manos, que efectivamente habían leyes que el Señor había instituido para poder arbitrar en medio del pueblo del Señor. El Señor instituyó leyes donde incluso hasta el asesinato tenía su castigo, ¿no? Y dependiendo si era voluntario o si era involuntario, pues tenía diferente manera de proceder, pero nunca en ningún momento nadie podía actuar en venganza por su propia cuenta, sino que siempre tenía que esperar a que las autoridades juzgaran, ¿no? Hemos dicho que Moisés nombró jueces, personas para liderar y juzgar entre cada grupo, cada tantos grupos, sobre 10, dice las escrituras, sobre 100, sobre 10, sobre creo que 70, dice, este, y, em, y de esa manera poder resolver los problemas que se pudieran ir dando en el pueblo del Señor, tal cual como hoy las naciones tienen sus leyes y tal cual como hoy las naciones
tienen sus jueces y sus personas encargadas de administrar la ley. Entonces, en ningún caso, ni antes ni ahora, nosotros somos encargados de administrar la ley. Entonces, nosotros estábamos hablando también de ejemplos donde la gente dice, no, que ya la ley pasó porque hoy no podemos apedrear, pero es que decíamos que el apedreamiento no podía ser ejecutado por cualquiera en venganza. El apedreamiento era una consecuencia y una acción que tomaban los jueces cuando la ley así lo ameritaba, como hoy en día hay países donde hay la pena de muerte también, la pena capital, y que son los jueces, no son las personas agraviadas los que deciden que vaya a morir el acusado, sino son los jueces, los jurados, deliberan y ejecutan esa sentencia. Entonces, ni ayer ni hoy ese tipo de sentencias eran en nuestras manos. En conclusión, la semana pasada hemos llegado a entender que todas las cuestiones que tenían que ver con agravio de una persona hacia nosotros o viceversa, tenían que ser arbitradas por los jueces de Israel y en consecuencia pues tomar las acciones necesarias, y nadie podía tomar acciones por cuenta propia porque también le iba a ser hecho un juicio y tomado en cuenta como un agresor también. Ok, hoy ¿qué vamos a continuar? Hoy vamos a continuar a partir de Mateo 6 y vamos a ver qué sigue diciendo el Señor en este discurso tan maravilloso. Vamos a pararnos allí, Mateo 6, voy a compartir a los que están aquí. Vamos a compartir a los que están allí. Y vamos a compartir también aquí en la grabación. Ok, ahí lo tenemos. Perdón, estamos en el 17. Desde el 1. Ahora sí. Dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Fíjense, para continuar lo que estábamos hablando. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta de delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok, vamos a darlo hasta aquí y continuar a hablar sobre esto. Yo rápidamente voy a dar una reflexión sobre esto y luego me gustaría que César continuara. Y si alguno también quiera añadir algo, pues ya sabe, levantar la mano y tiene la posibilidad de hacerlo. Sobre esto quería hablar que vivimos en unos tiempos donde es muy difícil ver que los hombres hagan justicia. Lamentablemente, estamos en unos tiempos sumamente tenebrosos, e incluso dentro del pueblo del Señor es muy difícil ver que se hace justicia. Y cuando se hace, lamentablemente se quiere anunciar con bombos y platillos que se hace justicia. Aquí el Señor se está refiriendo a la justicia que había que hacer respecto, si ves el contexto de lo que está hablando, el Señor se está refiriendo a la justicia que había que hacer con los pobres, con las viudas, con los desprotegidos, porque era ordenanza, no era voluntario, no era la ley del Señor. Nos enseña que no es una opción el ayudar a otros, no es una opción, es un mandamiento. Acuérdate del menesteroso, del pobre. De hecho, habían leyes para el sembrador para que no recogiera lo que se caía cuando estaban cosechando, etcétera. O sea, había montones de leyes que protegían de esa manera al pueblo de Israel. Si alguno caía en desgracia, no pasara a nadie hambre ni necesidad. ¿Ve? O las mujeres, por ejemplo, hemos hablado en otros cursos, las clases de atrás, que en ese momento el trabajo duro
era prácticamente el único trabajo que había, ¿no? Había, la mayor parte del trabajo era un trabajo duro, fuerte, y por eso lo hacían los hombres. No por ningún machismo ni nada de eso, sino que evidentemente nosotros creemos que Dios nos hizo a cada uno con habilidades diferentes y entre esas habilidades que son diferentes, a los hombres les fue concedido la fuerza bruta. Y por eso los hombres realizaban los trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer enviudaba, lamentablemente no tenía un hombre que pudiera trabajar por ella para poder traer sustento a su hogar y difícilmente esta mujer podía tomar el lugar del hombre en este tipo de trabajo y entonces caía en cierta desgracia, era muy visto como caído, como que caían en desgracia. Entonces, para estas mujeres, pues había ley en el Señor para que de esa manera no quedaran desprotegidas. Entonces, todo esto, en resumen, era parte de los mandamientos. Sin embargo, ¿qué está hablando Yeshua aquí? Que lamentablemente en aquel tiempo y en nuestros tiempos también, habían gente que amaban hacer caridad, hacer justicia, pero para ser vistos por otros, para ser tomados por muy santos, por muy buenos, y en ningún caso para realmente cumplir el mandamiento con humildad como el Señor llama. Entonces el Señor está exhortando aquí que no que no seamos como los hipócritas, ¿ves? Que cuando nuestra diestra de algo, la izquierda no lo sepa, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Queriendo decir que haz como te ordena la ley del Señor, pero no tienes por qué andar dando bombos y platillos porque el que sabe que ya lo estás haciendo te va a recompensar, como dice las Escrituras. Pero si tú entonces das bombos y platillos y te andas queriendo dar como el más bueno, el que más da, etcétera, entonces ya tienes tu recompensa, el Señor no te va a recompensar. ¿Cuál es tu recompensa? Esa propia alabanza que has creado en torno a ti, esa propia elogio que has creado en torno a ti, y ya ese va a ser tu recompensa. Entonces, mi reflexión, realmente es porque hoy en día, vuelvo y repito, es difícil. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero es difícil ver que, por ejemplo, no quiero señalar, pero que las iglesias tomen como prioridad tomar recursos para llevar a los pobres. Sí, por supuesto que sí hay algunas, pero como prioridad muy pocas. Y además, cuando se hace, pues queremos hacerlo con bombos y platillos, ponerlo en las redes sociales, que todo el mundo sepa que estamos haciendo algo. Bueno, montones de cosas. No quiero criticar ni señalar, pero no es como las escrituras nos ordenan, no es como nos manda las escrituras. ¿Es bien que lo estén haciendo? Pues bueno, es bueno que estén ayudando, pero no está bien que hagamos como dice así, porque el Señor nos está diciendo aquí que ya esa es la recompensa que tenemos, y si no, no tendremos recompensa del Padre que está en los cielos. Sin embargo, el Señor, como nos dice, cuando demos limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Este es lo que el Señor nos manda. No sé qué tienes que decir de esto. Entonces el Señor dice, el Padre que te ve en lo secreto, de esa manera te recompensará en lo público. No sé si tienes algo que añadir de esto, César. O alguno de ustedes, sí, ha sido retado en Me esto, en gustaría, ayudar en lo secreto. exacto. Me gustaría escuchar a los muchachos si desean comentar algo. Nadie. Esto es un Bueno, reto para yo nosotros. sí yo sí, sí, el reto es nada más para ti y para mí. Bueno, yo sí he sido retado, pero no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, porque sí me incomodaba un poco para mí la incomodidad es esta, y voy a ser sincero. Era el hecho de escuchar que estábamos ayudando a personas, pero no en nombre del Dios de Israel ni el Dios de la Biblia. Ujú, Este, es más, ni siquiera en el nombre de Jesús. Se nombraba el nombre de Jesús cuando convenía, pero y ojo, como dijiste tú, no voy a nombrar a nadie, pero sí era algo que me estaba incomodando en el ámbito en que me estaba moviendo. ujú. Y llegó un momento en que dije, ya no quiero seguir así, o sea, de ahora en adelante, cada vez que ayude a alguien, debo recordarle a la persona que no soy yo, sino que es el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, y, y, y,
y recordando quién es el Mesías, pues, pero siempre dando que el Dios verdadero es el que está ayudando. Ni yo, ni la empresa o la organización, no, nosotros no. Y si yo llego a tener una organización, es porque Dios es el que permitió que llegara a eso, pero no es mi nombre ni el de la organización, sino el Dios eterno. Entonces comencé a hacer ese cambio. Claro, cayó mal el que ya yo no colocara en mis redes y la cuestión, pero ya yo no me sentía cómodo porque leía y veía eso y me chocaba mucho. Bueno, cho- choqué también cuando empecé a hacerlo así, pues bueno, ya no voy a usar mis redes para estar llamando la atención de un lugar específico, no, no. De ahora en adelante que sea en nombre del Señor y si es posible, no decir nada. Un testimonio fino, pero si es posible, no decir nada. Ajá, Sin embargo, nunca está mal dar el testimonio porque eso nos aumenta la fe. claro. Y vemos que los apóstoles lo daban. Wow, mira, vinimos y mucha gente está llegando y el testimonio de eso. Mucha gente está conociendo la palabra de Dios y mucha gente está añorando conocer y reconocer a Yeshua como que es el Mesías y es el que nos trae la Torá. Él es la Torá. Entonces, Así es. wow, sí hay testimonios que son geniales, pero sabes que yo gasté tanto y nada, eso me chocó, pues. Y sí me Yo, sentí bastante, yo en lo personal creo que es un reto porque si somos, de verdad somos, ¿cómo te digo? Ayudar se siente bien. orgulloso. De Sí, verdad que la gente no tiene la menor idea de lo que se siente bien ayudar hasta que lo hace. Hasta que lo hace. Y se siente bien. Pero uno puede caer en la tentación de con ese sentirte bien, de querer demostrarlo a otros. ¿Verdad? sí, Entonces, es fácil caer en el sentirse bueno por estar ayudando. Cuando el Señor dice que bueno solo hay uno, no somos buenos. Estamos haciendo lo que el Señor nos ordena hacer, como mandamiento. Que además de paso, es un mandamiento que el Señor no dejará sin recompensa, que ya el Señor tiene, ni siquiera es que lo estamos haciendo y bueno, somos tan buenos que lo hacemos y no estamos esperando nada a cambio. No, el Señor tiene una promesa para cuando lo haces en secreto, tiene una promesa que te va a exacto, recompensar. Te va a recompensar. Entonces, exacto. hasta por tu propio bien lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Yo entiendo, yo entiendo que hay organizaciones, por ejemplo, y no voy a dar nombre, pero organizaciones que son grandes, que dependen de que empresarios les aporten recursos, que personas que tienen dinero les aporten recursos y que de pronto esas personas que aportan recursos quieren saber que su dinero verdaderamente está ¿Cómo va? sirviendo, claro, que realmente está sirviendo para lo que se lo pidieron, que es para ayudar al pobre y al necesitado. Y tienen que hacer Exacto. pues ciertas, qué sé yo, vídeos, cosas para poder sin embargo, yo creo, a lo mejor tendría que estar en ese lugar de pronto no sé, gerente de una organización así para poder entender bien en esos pies. Pero yo creo que hay métodos para hacer saber a los que están donando a dónde está yendo su dinero sin necesidad de hacer bombos y platillos, ¿eh? Yo creo que hay métodos también, incluso, por ejemplo, hay países donde el gobierno tiene mucho ojo sobre este tipo de organizaciones y ya tienen sus mecanismos para que todo quede en cuenta que verdaderamente se está ayudando al necesitado. Entonces no hay necesidad de hacer bombos y platillos. Y eso lo aprendí porque yo antes pensaba que eso estaba bien. O sea, yo antes pensaba, oye, qué bonito, vamos a hacer esto y que lo hacemos, lo publicamos y que todo el mundo vea. Puede que no es pecado, no es un pecado hacerlo. Lo que pasa es que el Señor nos dice, el hacerlo así, ya tú estás recibiendo tu propia recompensa, que es el alabarte, que es la alabanza de los demás, que es que digan, wow, este sí es bueno, mira lo que está haciendo, este sí es un verdadero hijo de Dios. Entonces ya estás recibiendo tu recompensa. Y el Señor dice, no lo hagas así, hazlo en lo secreto, que nadie sepa lo que estás haciendo y serás recompensado por el Padre. Ahora, yo entiendo lo que tú dices, por supuesto. Luego, posteriormente, pasó el tiempo, hubo un fruto espiritual, porque esas personas que se ayudaron llegaron a la palabra. Hay que dar el testimonio. Hay que decir, estas personas, pues, pasaron por un momento en el que
desde la organización o desde quien sea, se le ayudó y esa persona abrió el corazón y aquí está hoy dando testimonio al Señor. Es otra cosa muy diferente. Pero me parece a mí que la manera correcta es como Yeshua lo está enseñando, de que debemos mantener en secreto nuestras ayudas y porque es un mandato del Señor el hacerlo. Claro, el punto aquí es que recordemos cuáles son las obras a las que nos llamó Dios, porque hay obras que nos llama Dios y obras que nosotros los hombres inventamos. Y con esas creemos que nos vamos a justificar delante de Dios, pero realmente son con las que Él mandó. Por eso Así habla es, Santiago de la fe con obras, pero ¿cuáles obras? Las de Dios, las que Él nos está mandando, no las que efectivamente. nosotros digamos, pues nosotros podemos inventar muchas y delante de las personas nos van a ver muy bien. Y más si hay mucho dinero de por medio. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Pero realmente eso va acorde con las obras del Señor, con lo que Él nos dejó escrito para que hiciéramos. Creo que debería ser el punto más importante que tenemos que pensar todos. Voy a la lectura, voy a la escritura a ver qué es lo que realmente a Dios le agrada que yo haga. Y Ujú. allí, bueno, ya no habría problema si estoy haciendo eso. Si no, bueno. Cris, va a hablar. Muchas veces lo que estás diciendo, hermano, con el momento en que uno quiere hacer una ayuda social, por ejemplo, y bueno, a veces uno no tiene la intención de ser alabado por eso, pero bueno, terminas contándoselo a alguien, o a un primo, a un hermano, a un amigo, Inevitable. y que a veces es inevitable, pero al mismo tiempo te sientes confrontado por la palabra, porque cuando dice que no lo sepa tu mano izquierda, lo que hizo la derecha, al mismo tiempo al mismo tiempo uno lo dice sin esa intención, pero igual quedas al descubierto porque lo estás diciendo indiferentemente, Ujú. Sí, claro, pero sin todo buscar a depende ser alabado. exacto, todo depende del corazón de uno, porque recordemos que Yeshua siempre estaba mirando, era el corazón de uno, siempre lo Okay. dijo, el corazón de las personas, el corazón de las Sí, personas. porque Entonces, a mí a veces me ha pasado que yo, por ejemplo, he hecho algunas obras sociales así de amor y por la misma emoción, el mismo gozo, la misma felicidad que uno siente de verle ese rostro alegre a los niños, a las personas a quien uno hizo esa obra, te llenas de ese gozo y quieres compartirlo con alguien, ¿sabes? claro, Pero dice que no lo sepa ni tu mano izquierda, que es parte de tu mismo cuerpo, imagínate. Ujú. sí, O ahora, sea que, ahora tu corazón, ¿qué está queriendo allí? ¿Quiere alabanza? No, ahí, si tú quieres alabanza, ahí es donde el Señor dice, para allá va, la alabanza es para mí, la alabanza es amén. para mí. Ese es el Así es. detalle, Amén. pues que nuestro corazón no esté esperando la gloria y la honra a Cesarne, porque hizo eso. La gloria y la honra y todas las alabanzas a Cesarne, porque yo hice eso y Para el tenía mucho Señor. dinero con qué hacerlo. O sea, ese no es el corazón de lo que, del La que Yeshua anda intención. Así buscando es. como discípulo. No es ¿Cuánto ese. más? ¿Cuánto más? Amén. Juan, ¿Cuánto más? no te escuchamos. Juan, ¿nos escucha? ¿Será que tiene problemas con el internet? Creo que está teniendo problemas. Sí, no te Vale, escuchamos. mientras él resuelve el problema, María de los María de Ángeles. los Ángeles. A ver, no, a mí me llama la atención ahora reflexionando referente a este pasaje, que ciertamente, como decía Levi, estamos haciendo lo que se nos ha mandado a hacer, o sea, no es porque seamos buenos, merezcamos alabanza y tal, no. Es Exacto. un mandamiento y lo tenemos que cumplir, o sea, es nuestro deber. Pero me llama la atención que aún así el Señor dice que nos va a recompensar. Es como, Ujú. quizás el Señor también nos conoce, ¿no? Y conoce nuestro corazón como hombre y dice, bueno, pues os lo estoy diciendo, o sea, sí tienes incluso una motivación más allá, a pesar de que sea tu deber hacerlo, pero bueno, yo soy un Dios justo y también soy padre y pues te voy a recompensar por hacer Amén. lo que debes hacer. Ajá. Y yo en lo particular, a mí eso me motiva mucho. Evidentemente no vamos a estar haciendo las cosas esperando a recibir algo a cambio, ¿no?
Pero yo pensándolo así digo, no, o sea, yo evidentemente prefiero la recompensa que viene del Señor, no la que viene de los Amén. hombres, y esa no me la Eso. quiero perder. Entonces mejor obedezco y hago las cosas como el Señor quiere que las haga, pues que es en lo Amén. secreto. Así Amén. es. Yo creo que desde tu perspectiva de madre puedes entender mucho el tema de que, de que el Señor nos recompensa a pesar de que hacemos lo que tenemos que hacer. Porque yo supongo que en algún momento tú has pensado que tu hija tiene que obedecerte en alguna cosa. Y ese es su trabajo, O estudiar. obedecerte. Sí, sí, y ese es su deber, obedecerte. Pero aún Claro. así tú dices, yo voy a recompensarle porque me obedeció. Entonces, Exacto. así mismo hace Efectivamente. nuestro Padre celestial. Sí, justamente Amén. Mariel, por ejemplo, Bueno, esta semana, bueno, llegó que sacó un 10 en lengua, yo súper orgullosa. ¡Guau! Y claro, pensando, o sea, es su deber como hija, porque al final, o sea, nosotros como padres somos los que le proveemos, le damos un techo, todo, su único deber, pues, es estudiar, portarse bien y tal. Entonces, bueno, bien, pero aún así, yo le dije, bueno, Mariel, ella quería hacer unos vídeos y tal que ha visto comiéndose unos dulces, digo, bueno, pues mira, este fin de semana vamos, tú eliges los dulces que quieras y nos ponemos a hacer el vídeo. Pues como, pues algo que sé que a ella le va a gustar. Es su recompensa, su Recompensar, qué pequeña bueno, recompensa. qué bueno. Así es, así es. Juan Tomás, ¿ya tienes por allí ya? ¿No? Juan, no, Todavía no. qué broma, qué pasará, chico. Bueno, Cámbiate Android. mientras lo sigues intentando, seguimos adelante. Bueno, entonces, esta parte es muy importante, chicos. De verdad que sí, considero que el Señor nos está retando porque ahí mata nuestro orgullo. O sea, nosotros somos propensos a hacer lo malo y cuando decidimos hacer lo bueno, queremos el orgullo y la alabanza. Bombo y platillo, Es sí, es increíble, fuerte. pero ya el Señor está cuidando nuestro corazón en ese caso. ¿Ves? Amén. Es un mandato. Ok, pero fíjate que luego el Señor salta a otro tema que también es sumamente importante, pero está relacionado. Luego habla de qué? Habla de que la oración. Y cuando yo creo que cuando se está refiriendo a la oración, no solamente la oración, sino todo lo que tiene que ver con lo litúrgico. Dice, cuando ores, no seas Aló. como los hipócritas. Ajá, le ha vuelto a... Ahora sí tiene Juan Al Tomás fin. audio. Tuve que conectarme desde el teléfono para que me escuchen. Ah, bien, Ah, bien, qué bien. bueno, qué bueno. Cuéntanos. No sé qué pasa con la computadora, que no son los audífonos. Pero bueno, yo creo que, reflexionando mucho en ese punto, yo he discutido muchas veces eso. Eh, la intención del corazón solo la ve Dios, Ujú. pero no da un margen. Yo analizo esto. Cuando uno va a hacer una obra de bien, donde los recursos y la intención dependen de uno, o por lo menos de un grupo cerrado, pues lo ideal que los consejos del Señor es que, o sea, si lo quieren hacer ustedes por su cuenta, pues háganlo, o sea, no lo publiquen para que sean alabados. Sin Efectivamente. embargo, analizando, o sea, analizando objetivamente, yo he hecho movimientos de labor social en distintas ocasiones y la gente le gusta sentirse segura, indiferentemente si ya no es algo auditado por una organización. Entonces, es importante para mí cuidar el corazón de las personas, sea que de $1, sean que den 20, sean que de 50, sean que den 3,000. Y producir un contenido o ser transparentes desde un punto de vista, digamos, bastante, eh, ¿cómo sería? Como nivelado, o sea, ser transparentes y publicar y hacer público lo que se está haciendo con los recursos de las otras personas, cuida los corazones de quienes están dando. Pero voy a este punto principal, es que yo fui motivado a hacerlo, fue porque lo vi que otra persona lo estaba haciendo. O sea, hay una influencia bastante importante de estos tipos de movimientos sociales, porque uno
uno se ve influenciado por cómo los demás lo hacen también. Y Ujú. cuando uno escucha y uno ve a esta persona lo hizo, sabes que más allá de que yo porque quiero ser alabado y que la intención solo de conocer el corazón no sabe es el Señor, solo la persona sabe cuando lo hace porque de verdad quiere ayudar a los demás y, y, y no para ser visto. Pero, sin embargo, no es un pero, sin embargo, es importante cuando ya los recursos dependen de otras personas y no son tus recursos, es importante ser transparentes. Y si en vez de Sí, enviar 1000 mensajes de texto, o 3000 mensajes de texto, o 4000 mensajes de texto, o 150,000 mensajes de texto, es importante que la persona que está pendiente de esa labor pueda ver que sus recursos, por lo menos ver algo, sí, sí, Juan porque no Tomás, puede comprobar si de verdad están usando eso. sí, era lo que estaba diciendo hace un rato, o Comentando. sea, tienes mucha razón en eso y era lo que estaba diciendo hace un rato, de que hay organizaciones que tienen que dar cuenta de lo que les están donando. Sin embargo, hay medios para hacerlo sin necesidad de que se hagan bombos y platillos. Por supuesto que los hay. De hecho, yo que trabajo con informática, créeme, no estamos en el nivel tecnológico en que tengamos que mandar 150 mensajes de texto. Los hace una base de datos por ti. O sea, tú mandas uno y eso se manda a todas las personas. Entonces, sí hay medios, hay maneras de cómo una organización pueda dar cuenta a los donantes, incluso a detalle, con cuentas matemáticas, con un Excel, con cuentas bien auditadas sobre todo lo que tú estás haciendo. Y de esa manera no estás publicando con bombos y platillos a todo el mundo, solamente a las personas a quienes te donaron recursos para que esas personas sepan que su recurso verdaderamente se está usando y no se está despilfarrando. Entonces, sí hay muchos métodos. Además, luego también hay métodos que por ley las mismas organizaciones tienen que declarar al Estado de dónde viene todo el dinero de los contribuyentes y en qué se está usando ese dinero. Entonces sí hay métodos y esos métodos son secretos porque están protegidos por leyes de protección de datos. Siguen siendo secretos a pesar de que tú a todos ellos le diste cuenta de lo que hiciste. Entonces sí hay maneras de tener un equilibrio, como dijiste tú en principio, de tener un equilibrio de que se dé cuenta, se enseñe en qué se usan los recursos, pero no hacer bombos y platillos de lo que estás haciendo, porque, bueno, vuelvo y repito, no porque sea pecado, sino porque al final perdemos la bendición del Señor, que el Señor quiere realmente que lo hagamos en secreto. Naivé. Más quería como que agregar mi punto de vista, este, la palabra nuevamente hoy, ¿verdad? De lo que nos dicen aquí en Mateo, yo la recibo, la recibo para mí específicamente, ¿no? O sea, no me voy no puedo responsabilizarme por lo que otros hagan, porque la palabra me está dando el Señor a mí. Claro. Entonces, o sea, con respeto hasta ni necesitamos perder el tiempo en decir que aquellos o lo que haga aquello o lo que se debe hacer. Yo creo que cada uno tiene que abrazar esta palabra, ¿verdad? Y lo que el Señor nos está diciendo, hacerlo. Y con ese mismo ejemplo, la gente que nos rodea lo vea, ¿no? O sea, lo imite. Ujú. Y el que no lo esté haciendo, que lo esté publicando, o el que en algún momento, como lo está haciendo el Señor hoy conmigo, que me está recordando, es que no es necesario que todo el mundo lo sepa. Bien, el Señor va a llegar el día que le va a hablar a cada él y esa palabra Así lo es. va a tomar con una madurez diferente. Sí, así es. Lo que estamos tratando de hablar es precisamente para que nosotros mismos seamos los que reflexionemos sobre nuestro deber. Y justamente, sin caer en señalamientos, nosotros mismos podemos tener, no lo sabemos, si más adelante el Señor nos entrega una organización, nos entrega muchos recursos para cómo nosotros proceder y no llegar a caer en lo que nos quiere Yeshua y la palabra que caigamos, que es en quizás tomar la gloria
de aquello que es un mandamiento y que, no, y que corresponde a la gloria del Señor. Entonces, pero efectivamente es así, es un reto para cada uno de nosotros. Entonces, Sí, César, querías... y quería tomar lo que dijo Naive también, que Naive, también tenemos que tener en cuenta esto, que la palabra no es solamente para nosotros, nosotros la tomamos y la abrazamos, pero aquí estamos comunicando también a muchas personas que necesitan de la palabra de Dios, porque Dios la hizo fue para todo el humano. Y en nosotros está recibirla, tomar la decisión de recibirla y guardarla, abrazarla, amarla, comunicarla. aplicarla. Sí, en eso queda de parte de cada uno de nosotros, pero Ujú, para cada uno de nosotros nos toca, valga la redundancia, es llevar la ujú. palabra, haciéndolo y mostrándola, que ellos vean, Así. porque que no lo vean como un invento de uno, sino como que, mira, esto está allí. Y es lo que Ujú. estamos ahorita comentando, la palabra del Eterno. Ok, continuamos entonces. Ahora viene algo que el Señor también, como dije antes, está relacionado, aunque no es lo mismo, pero está relacionado, que es el tema de las cosas espirituales y litúrgicas. El Señor dice aquí, que cuando oremos, no seamos como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí entonces el Señor está hablando también de lo mismo de, creo que hay un ruido por allí y si alguien, a ver, ajá, creo que aquí el Señor está hablando de lo mismo en cuanto a la externalización de los deberes, de los mandamientos, de las cosas espirituales. Aquí el Señor, ya no con el dar, sino ahora con el orar, ¿sí? Y pudiéramos agregar todo lo que esté relacionado con lo espiritual y con lo litúrgico. El cantar o el orar, el ayunar. De hecho, más adelante el Señor habla del ayunar. El hacer cualquier cuestión espiritual, parece ser que estamos en un tiempo en el que se ha vuelto casi una moda el ir a hacerlo en las iglesias delante de todo el mundo para ser visto, ¿sí? Y lo hablo por mí y luego el tiempo que tengo para el Señor en casa no es ni comparable con el tiempo que lo hacía públicamente. Entonces aquí el Señor nos está retando y nos está diciendo, no seamos como los hipócritas que quieren es ver que oramos, que adoramos, que levantamos manos, que... No, hazlo en lo secreto. De hecho, aquí el Señor dice en el 6, en el verso 6, nos da la intención de cómo hacerlo. Porque si lo hacemos de esa manera ya también tenemos recompensa. Sin embargo, nos dice, este, em, a ver, nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Tremendo, ¿no? Porque ya ahora es en lo personal, en la vida espiritual, también nos reta el Señor a que no es algo público. Lo que es público son los frutos, los resultados, la recompensa del Padre que está en lo secreto, pero la búsqueda es en lo secreto. La oración es en lo secreto. El estar en una actitud de adoración al Padre es en lo secreto. ¿Sí? Aquí el Señor, bueno, nos reta muchísimo con eso y sabemos que hemos visto mucho de esto y se nos enseñó incorrectamente, pues se nos enseñó a llenar los altares de lágrimas, a estar todo el tiempo externalizando las cosas y muy poco a buscar, a tener una vida de intimidad en el Señor. Entonces, ese es nuestro reto. Luego, Ya va, Levi. ujú, Me gustaría aquí dar una perspectiva con respecto al contexto histórico, pero también recordemos que eh, la oración no solamente quedó allí, sino que Pedro, los apóstoles, luego de que Yeshua asciende, los apóstoles dicen cuando se encuentran en la puerta del templo, no sé si era un cojo, no recuerdo, lo cierto es que se consigue a alguien
que les está pidiendo dinero. Era un cojo, sí. Exacto. Y Pedro le dice, mira, no tengo dinero ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo voy a dar de parte del Señor, que es la oración, y él ora por esa persona. Entonces, y lo está haciendo en público, el problema no es la oración. Y mira como dice aquí, ahora voy a entrar en el contexto histórico para que escuchen. Dice así, el problema no es la oración pública, sino el dirigir los motivos hacia otras personas en lugar de hacerlo hacia Dios. Ok, ¿qué nos dice aquí? Cuando tú te comunicas con Dios, cuando quieres comunicarte con el Padre, Yeshua está diciendo, hazlo tranquilo en tu casa. Ah, no, pero yo quiero demostrar que que Dios solamente se comunica conmigo. Yo, San Cesán, vengan ante mí porque yo soy el único que tiene comunicación con Dios. Por favor, por favor. Realmente Yeshua nos está diciendo, epa, ¿ustedes quieren orar? Bueno, aquí usted tranquilo en su casa lo puede hacer sin mostrarse como el único camino. El camino es Yeshua, no hay otro. No me muestres que tú eres el camino para que si tú oras por mí, entonces yo voy a tener la bendición de Dios. No, por favor, no sigamos en eso. No sigamos en eso. Entonces mira cómo sigue el contexto. Era era probablemente común que las personas piadosas recitaran individualmente sus oraciones en la sinagoga. No está claro que todos oraban simultáneamente en todas las sinagogas en épocas tan tempranas como la de Yeshua. Entonces, la habitación, aposento, cámara, podría haber sido un lugar usado como bodega o despensa. La mayoría de las personas no tenían habitaciones privadas en sus casas y esa sería la única habitación que tendría puerta. O sea, date cuenta, no es como nosotros hoy que tenemos un cuarto. Ellos no tenían eso. Entonces, hay mucho que indagar allí. Estar de pie era una posición común para la oración y hoy la seguimos viendo. Allá en Israel se ora así. Ok. Mira lo que dice. Pues tú vas a lee el 7 para que sigamos Sí, con lo del contexto. justo iba a continuar. El 7 El 7 nos y dice de así. ahí. Ajá. Sí, el 7 nos dice así. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis Ok, pues, no hagáis pues semejante a fíjate en ellos, el porque 7. vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ok, mira, que ve lo tremendo que lo decíamos la semana pasada. Muchas veces creímos que la manera en que aprendimos a orar era la correcta. Y yo soy gentil y yo oro así. Pero mira lo que nos está enseñando aquí Yeshua, no ores como los gentiles. Y eso nos hace recordar también la identidad, porque cuando creímos en Yeshua ya dejamos de ser gentiles y nos lo dice Efesios 2, que ya nosotros pasamos a ser parte del pueblo y nos lo dice Romanos que fuimos injertados dentro del pueblo. Entonces, si somos injertados dentro del pueblo, debemos aprender a orar como ellos. No, pero es que eso es judaizante, que ellos son judíos, son malos. Papá, ya va, discúlpame. Yeshua era judío, los apóstoles eran judíos. Entonces, no, y creo que ya lo he dicho, si tú estás haciendo algo que viene de la palabra, está correcto, sí está basado en la palabra estamos hablando como lo dice allí literalmente, sin inventos, sin colocar ni quitar. Oye, felicito, sea el lugar donde estés, pero no, hoy sigue el antisemitismo y como nos enseñaron, bueno, no, tú tienes que orar así. Entonces, aquí Yeshua nos está enseñando algo distinto y mira lo que dice el contexto histórico y voy a explicar algo que estamos haciendo cada Shabbat, cada día de reposo, cómo entramos al día de reposo, cómo recibimos y cómo también salimos al día de reposo. Y puede que usted que está viendo el video le vaya a interesar. Entonces escuche esto. Dice así en el contexto histórico. En este periodo los estudiosos judíos estaban debatiendo del uso de las oraciones fijas.
Generalmente consideraban que eran aceptables si la intención de la persona era genuina. Ahora mira el contraste con las oraciones de las naciones. Las oraciones griegas sumaban la mayor cantidad de títulos posibles que tenía la deidad a la cual se oraba, esperando con esto asegurar su atención. Típicamente las oraciones paganas recordaban a la deidad los favores que uno había hecho o los sacrificios ofrecidos. Señor, mira todo lo que yo hice. Hice esto, aquello. Recuérdate que me debes una. Recuérdate de bendecirme, Señor. Recuérdate de todo lo que estoy haciendo. Wow. ¿Ves? Y Señor, que no aceptamos un no por respuesta. Ni se te ocurra, no, porque no las debe. Por favor. ¿Quién Claro. es el rey? Claro, ese era el Eterno. contexto de los dioses, de cómo era la relación entre los hombres y los dioses en Antiguo Medio Oriente. Exacto, pero esto lo nombro para que nosotros hoy en día sepamos que en ese tiempo estaba pasando y que hoy podemos caer en eso. Efectivamente. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos realmente, tomemos un tiempo ahora de decir, ¿será que debo aprender a orar? Sí, yo por lo menos comencé hace un tiempo para acá y dije, ahora cuando llegué a este versículo, aquí tengo que hacer un break y debo aprender y ver cómo es la oración realmente y sin quitarle, porque he visto estudios de personas que dan sobre la oración, pero le quitan está algo como esto. Podemos ver la oración de Nehemías, podemos ver la oración de Daniel, por darles un ejemplo. Y la oración es, Señor, hemos pecado. ¿Y pecado a qué? En que no guardamos tus mandamientos. Ahora nos arrepentimos. Esas dos oraciones, tú las ves, Nehemías 1, capítulo 1, y Daniel, creo que el capítulo 10, el 9, también habla de la oración y se está arrepintiendo por no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, wow, tienen que ver con lo mismo que decía Yeshua, arrepiéntanse para que puedan conocer el evangelio. Entonces, ya por ahí tú vas viendo que, tenemos mucho que aprender de la oración, cosa que no hacíamos antes, ¿no? Señor, sabes que yo me merezco esto porque ya yo estoy en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua haz todo. En el nombre de Jesús haz todo lo que yo necesito. Y no es así. Recordar que el rey es el que tiene el control y que él sabe las cosas que nosotros necesitamos. Y mira cómo sigue aquí. Voy. Típicamente las oraciones esto no. Intentando obtener... Ok, voy a repetir esto. Típicamente las oraciones paganas recordaban a la deidad los favores que uno había hecho o los sacrificios ofrecidos, intentando obtener una respuesta del Dios sobre una base contractual. En el 8, el judaísmo reconocía que Dios sabía todas las cosas. En consecuencia, el tema aquí no es la doctrina de los oyentes de Yeshua, sino sus corazones, que es lo que les vengo diciendo. Los judíos veían a Dios de una manera diferente que la de los griegos veían a sus dioses. Aunque aún la fe monoteísta no fue siempre lo que debía haber sido, claro lo sabemos y Yeshua lo explica. Escuchen, en el judaísmo Dios era un padre que se deleitaba en satisfacer las necesidades de su pueblo. El judaísmo también reconocía que Dios conocía todos los pensamientos de una persona. Y eso lo dijo Yeshua. Ahora mira lo que dice Yeshua. Jesús basa la oración eficaz en una relación de intimidad, no en un modelo de asociación comercial, el cual estaba más cercano al que seguía el paganismo antiguo. Vengan a mí, yo oro por ustedes y van a obtener la bendición de Dios, por darles un ejemplo. Eso no es lo que nos enseñó Yeshua. Sí me captan la idea. Sí, así es. Por eso es que aquí el Señor dice que no hagamos como ellos porque el Padre tiene el conocimiento de todas las cosas que necesitamos. O sea, ya Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. ¿Ves? Entonces, no es necesario orarle al Señor exigiéndole, porque no, yo reclamo tu palabra, yo reclamo porque ahí dice que tú me tienes que dar a mí
He escuchado oraciones así incluso, no, porque no te aceptamos que tal o no, tu palabra dice y por eso tienes que hacerlo así. No, siempre está la voluntad del Señor por delante y además de eso, ya Él sabe nuestras necesidades y ya sabe qué es lo que nosotros queremos antes de pedirlo. Y Ok, esto sería, sí, y Levi, discúlpame que te interrumpa, esto sería una oportunidad para decirles por qué nosotros oramos, como nos dice el Señor en el Shabbat. Dice, Él bendijo el día y lo apartó, lo santificó. Por eso nosotros oramos para recibir el el Shabbat. día de reposo, Y así oramos de es. una manera específica, que hasta en la palabra está. Por ejemplo, Mm, cuando comenzamos, y quiero dar este ejemplo para que tengan una idea, y yo sé que esto le puede tocar a muchos y pueden, wow, tengo que repensar y estudiar, debemos estudiar, pues no la sabemos todas. Nosotros comenzamos así, decimos así, decimos en voz baja y hubo anochecer y hubo amanecer. Eso lo vemos en Génesis 1, cuando el Señor estaba haciendo cada una de las cosas que hizo, y hubo anochecer y hubo amanecer. O la traducción dice, hubo atardecer y fue hubo la tarde y la mañana. amanecer. Ujú. Entonces, el día se ve así de esa manera. El sexto día, así el cielo y la tierra fueron terminados, y todas sus huestes. En el séptimo día, Dios acabó su obra que había realizado, y él se estuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para realizar. Eso está Mm, en Génesis del 1, 2, del 1 al 3, si mal no recuerdo. Entonces, te das cuenta que tú estás comenzando, y eso es parte de las oraciones que hacemos al entrar al día de reposo. Te das cuenta que todo está en la palabra, que no así es es. algo inventado, y que Yeshua lo valida diciendo, no hagan como los gentiles. Entonces, tenemos que aprender y dejar el antisemitismo, porque Mm, nos enseñaron mucho, nos dieron mucho antisemitismo, todavía queda eso. Y por Luego, favor, vamos a aprender de los hermanos que Yeshua, porque si vemos Hechos, en Hechos nos cuenta cómo judíos creyeron en el, en el Evangelio, muchos, hasta los sacerdotes que estaban en el templo. Entonces, por favor, les digo de corazón, tenemos que aprender, hermano, mucho. ok, entonces el Señor les da un ejemplo, nos da un ejemplo aquí y continúa ahí diciendo en el verso, a partir del verso 9, dice, vosotros pues oraréis así. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues aquí el Señor está llamando a Dios, lo está llamando Padre, al Padre eterno. De hecho, creo que pocas veces se había oído hablar así de esa manera, como Padre. Y aquí el Señor comienza santificando el nombre, glorificando el nombre del Señor. Dice, venga tu reino, eh, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ves? Entonces aquí lo que Para ahí un estábamos momento. hablando, aquí estábamos, Ajá. aquí el Señor está, este, ¿qué está haciendo aquí el Señor? Está justamente haciendo, poniendo su voluntad debajo de la voluntad del Señor. O sea, no está imponiendo lo que Él quiere ni lo que Él desea, sino diciendo, haz tu voluntad, haz tú lo que Amén. quieres en nosotros. Y así como en el cielo sucede, porque en el cielo no sucede absolutamente nada que no sea tu voluntad, hazlo también en nuestras vidas, aquí en la tierra. Entonces, ahí el Señor nos está dando Y, ejemplos justamente de lo que venimos diciendo. y Leví, ¿qué está diciendo el Señor? Que vayamos a su reino o que venga su reino a Que la venga tierra. su reino, que Él Aleluya, precisamente cuando Él aleluya. reina entre nosotros es porque estamos cumpliendo sus ordenanzas, estamos guardando sus mandamientos, estamos obedeciendo a su voluntad. Eso es el reino del Señor. Mucho, eso es muy importante, porque mucho hablamos, Señor, que venga tu reino, reine entre nosotros, pero es que Él reine, ¿qué es un reino? Un reino es vamos a decirlo así, es algo político, geográfico, ¿sí? Que tiene un sitio y que tiene unas autoridades que van desde el rey hacia abajo y que tiene unas leyes que las dicta ese rey y que tiene ejecutores de esas, perdón, de esas leyes. Entonces, si nosotros decimos
que venga tu reino, pero realmente vivimos como nos da la gana, no estamos viviendo en el reino del Señor, porque un reino no es una democracia, un reino no es yo hago lo que me da la gana, no es ni siquiera es ni siquiera es una algo donde podamos debatirlo. Un reino es un sitio donde el rey es el que da las órdenes y todos los demás obedecen. Entonces, ciertamente aquí es importante tener en cuenta que venga el reino del Señor es que se haga su voluntad. Ese es lo que Yeshua está aquí queriendo decir. Luego empieza a pedir, luego sí, Señor, el pan de cada día, dásnoslo hoy. Sí, o sea, Señor, tenemos estas necesidades, nos pasa esto, si es tu voluntad, por favor, intercede por nosotros, así como lo has hecho siempre, así como nos has sostenido. Muy importante esto, que no es una exigencia, aquí el Señor le está haciendo una petición a Dios. ¿Ve? Y luego dice, luego el perdón, muy importante, perdona nuestras deudas. Y cuando habla de nuestras deudas, no está hablando realmente deudas económicas, porque nosotros con el Padre no adquirimos deudas económicas. Nuestra deuda es de haber quebrantado sus mandamientos, haber quebrantado sus leyes. Señor, perdónanos porque te debemos el hecho que te hemos fallado. Entonces, así como nosotros debemos perdonar también a aquellos quienes nos deben, ¿ve? Quienes nos deben no solamente económicamente, sino que nos deben ofensas porque nos han ofendido, nos han hecho algo. Lo hemos hablado la clase pasada, el hecho de no tomar la justicia en nuestra mano, el hecho de perdonar a aquellos quienes nos hicieron daño. Entonces todo eso lo está incluyendo el Señor Yeshua aquí en la oración. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Muy importante orar al Señor para que nos ayude en el momento de quebrantar sus mandamientos, que no lo quebrantemos, en el momento de que se nos presente una tentación que va en contra de sus mandamientos, que Él esté con nosotros. Y dice también la palabra que en cada prueba que el Señor pone también está la salida para esa prueba. También dice la Biblia que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino que de poder, amor y muy importante, de dominio propio. Entonces, por eso es parte de la petición. Entonces, Sí, y líbranos discúlpame, del Lady, mal. Sí, para acotar allí en ese 13, en realidad Dios no nos está tentando porque Él no tienta a nadie. Eh, la palabra lo dice. Aquí creo que es un problema más de de traducción, traducción. porque sí, sí, es más, no nos dejes pecar cuando somos probados, Sí, porque, efectivamente. porque nosotros somos los que tendemos a hacer eso, en realidad. Pero, wow, no nos dejes pecar cuando somos probados. Ayúdanos en esto y danos la salida. Creo que es Efectivamente. más así, sí, en Sí, cuestión, sí, por si claro, acaso para que... precisamente, no, precisamente por eso lo estaba diciendo, Señor, ayúdanos en la tentación, no nos dejes caer en el pecado. Ah, Obviamente no es no nos metas, el Señor no tienta a nadie, dice la misma sí, escritura. sí. Es un problema de traducción. Luego vamos a ver que hay una especie de apéndice que se le agrega ahí al final, que lo vamos a ver, que no, es como una especie de doxología, ¿no? Que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto no está en los escritos griegos antiguos. Esto para que lo sepan como un comentario. Si estamos acostumbrados a decir, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque lo tomamos de allí, de ese Padre nuestro que está allí. Sin embargo, originalmente, a donde dice líbranos del mal, dice amén, en los textos griegos antiguos. Luego se le añadió esa doxología de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto para que lo tengan como un como un comentario histórico de las escrituras y informativo, ¿no? Para que lo sepamos. Luego, ¿qué sucede? Entonces, luego el Señor continúa explicando razones por qué Él hace ese tipo de oración. Y lo vamos a ver a partir del verso 14. Fíjense que dice, de esta manera. Dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí muy importante, y esto, wow, este es tremendo porque en el mundo se decía, no, que te perdone Dios porque yo no te voy a perdonar. ¿Eh? Esto se decía mucho y es muy coloquial, ¿no? A ti que te perdone Dios, yo no.
Y es totalmente antibíblico porque aquí el Señor nos está diciendo claramente, si tú no perdonas a tu hermano, te estás condenando a ti mismo porque el Padre no te va a perdonar, Dios no te va a perdonar. Entonces hay gente que hasta el día de hoy acarrea odios y rencores contra su hermano y piensan que se van a salvar. No, él es el malo, yo no, yo me voy a salvar. ¿Ves? Entonces, esto es muy importante. Sé que esto es básico, obviamente la mayoría de los cristianos saben que esto no es así, pero aún todavía vemos que eso sucede. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí lo aclara el Señor de nuevo con más detalle. Luego nos habla el Señor del ayuno. ¿Ve? Y vuelve a hablar el tema de el demostrar a los demás las cosas que hacemos como algo que no es aprobado por el Señor. ¿Ve? Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es porque el ayuno, bueno, lo hacían como, vamos a hacer que sea más sufrido, que se note que estamos ayunando, que se den cuenta que estamos ayunando. ¿Ve? Vamos a ponerles cara así de que nos morimos de hambre para que vean que estamos ayunando cuando no era así. El Señor al contrario. Luego nos dice cómo debemos hacerlo. En el partir del verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. O sea que te está diciendo, ve, que te veas como todos los días radiante y que no se enteren que estás ayunando. Busca la manera de que te veas exactamente igual, fortalecido en el espíritu y radiante, para que no vean que estás ayunando. Para no mostrar a los hombres, dice el 18, que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que hay un mínimo común denominador aquí en todas estas últimas palabras de Yeshua, y es que todas las cosas que tienen que ver con la vida espiritual, el guardar los mandamientos, el ser fiel al Señor, están en una relación personal con Él, o sea, están en lo secreto, tienen que ser en lo secreto. O sea, el ayunar, el orar, el dar a otros, tienes que ser en lo secreto para que de esa manera el Padre te recompense y no te vea como alguien que sencillamente anda buscando el ser visto por otros, el ser alabado por otros. Este es el común aquí en esto que estamos leyendo. Luego entra en algo Sí, muy permíteme, importante. Sí, permíteme comentar eso, para contar contigo lo que tú estás diciendo. Wow, tremendo, mira. El ayuno judío exigía la abstinencia no solamente de comida, sino de todo otro placer, el cual incluiría la práctica habitual de ungirse la cabeza con aceite para evitar el resecado de la piel. Al ujú, evitarse todas estas prácticas, el ayuno se hacía evidente. Entonces, eso como una de las cosas, y Yeshua está haciendo el contraste. No, tranquilo, o sea, eh, perfúmate, y no tanto perfúmate, o sea, que la gente no sepa que estás ayunando, sí, que te que veas, solamente lo sepa tu Padre. efectivamente, que te veas igual que el resto de los días, que no sepan que estás ayunando. Normal. Sí, es algo Exacto. secreto. Y wow, eso me reta porque mucho también se nos invitó, no, vamos a hacer un ayuno congregacional. Entonces todo el mundo, ¿por qué no ayunaste? Tenías que venir al ayuno. Y no digo que esté mal, ojo, no digo que esté mal porque tampoco es que sea un pecado. Es bueno que ayunemos juntos, ayunemos todos, nos congreguemos en ayuno. Eso está muy bien. Pero lo que está mal es que lo hagamos de esa manera y realmente no llevemos una vida de ayuno. Eso me reta a mí mismo. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Acordarme que debo ayunar, pero en lo secreto, yo y el Señor, que nadie sepa que estoy en ayuno. ¿Ves? Entonces, si acaso mi mujer, que es la que me hace la comida, ¿por qué no está comiendo? Ah, bueno, estoy ayunando. Pero Estoy ayunando, de claro. resto, o sea, que sea en secreto con el Señor. Ojo, no estoy criticando, vuelvo y repito, no estoy criticando que sea un ayuno congregacional. Es muy bonito hacerlo. Pero ese no debe ser el ayuno que debe marcar tu vida espiritual, sino un ayuno en lo secreto con el Señor. Eso es lo que aquí nos está diciendo el Y Padre. ojo, ojo, el Señor no enseña que el Shabbat es para ayunar, no, 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 todo lo no. contrario, todo lo Es contrario, es es decir, para algo alegrarse, exagerado. para Sí, regocijarse. El ayuno es para afligir, para aflicción. Por eso está el ayuno de Yom Kippur, para aflicción. No es para... ujú, Ajá. Y en esa aflicción, dice la Biblia,
en esa aflicción de la carne, damos vida al espíritu y fortalecemos el espíritu de tal manera que podemos luchar contra huestes espirituales, como dice las escrituras, que hay géneros y que no salen si no es con oración, ayuno. Entonces, ok, y no para hacer peticiones tampoco, no, vamos a ayunar para que el Señor nos provea tal cosa, vamos a ayunar para que el Señor, no, tampoco el ayuno es para peticiones. No, en ningún momento los ayunos son para peticiones. Muy común eso. Ok, ahora vamos a entrar en una parte que voy a sacar bastante contexto en todas las escrituras. Y es respecto a partir del verso 19, que dice así. Dice, a ver, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Ve? ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Aquí, wow, o sea, aquí el Señor indudablemente está hablando y quizás muchos, si lo ven por encima, no podrán darse cuenta, no entenderán, bueno, está hablando de qué tesoro está hablando el Señor. ¿Será de las riquezas? ¿Será que no hagamos tesoro en las riquezas y cómo las hacemos entonces en el cielo? Que las pongamos en el cielo. Aquí el Señor está hablando realmente de sus mandamientos. Una vez más, está hablando de sus mandamientos, está hablando de su ley y está hablando de atesorar en nuestro corazón su ley. Aquí el Señor dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero ¿dónde vemos eso en la Escritura? Vamos a buscarlo. Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar con... vamos a empezar con quién es el mejor tesoro para el Señor. O quién es el tesoro para el Señor. Y luego qué tesoro es para nosotros. Éxodo 19:5, que dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Esto es frente al Sinaí. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque la tierra es mía. ¿Ve? Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros somos tesoro. Por lo tanto, debemos cuidarnos a nosotros que somos el tesoro del Señor. ¿Y cómo es la manera? ¿Cómo es la manera de cuidarnos? ¿Cómo es la manera de hacer tesoro en el cielo? Porque nosotros somos el tesoro del Señor. Entonces aquí vamos a ver cómo el Señor nos dice, ¿verdad? En Deuteronomio 11:13 dice así: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí nos enseña el Señor cómo atesorar en el corazón, cómo guardando los mandamientos. Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Sigue el Señor aquí dándonos de qué es atesorar. Bueno, sigue dando evidencia de qué es atesorar. Deuteronomio 32:46, que dice así: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Una vez más, y esto quiero hacer mucho énfasis en esto, porque una vez más el Señor nos habla de atesorar la ley en nuestro corazón. Nos habla de que allí es donde debemos guardarla. Esto es para cuando nos dice, no, que ya ahora no vivimos por la ley está abolida, ahora vivimos en el Espíritu y debemos amar al Señor de corazón. Pero ¿qué es amar al Señor de corazón? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón? Ok, otro ejemplo.
Josué 22:5. Fíjense lo que nos dice Josué 22:5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. O sea que servir a Dios de todo corazón es eso, es guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos, caminar en todos sus mandamientos, ¿verdad? Y seguirle a Él. Eso es servirle de todo vuestro corazón. No, es que yo sirvo a Dios de todo mi corazón. O yo eso de la ley no va conmigo porque yo sirvo a Dios de corazón. Pero es que es de ese corazón que tenemos muchas veces en la mente o que teníamos, está más relacionado con las emociones. Con la parte filosófica griega y no con lo que verdaderamente dice el Señor, que es verdaderamente servirle de corazón, que es guardar todos sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces, aquí estamos viendo cómo Yeshua, cuando dice, no hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo, porque de donde esté vuestro tesoro está vuestro corazón. Cuando él dice así, se está refiriendo a guardar sus mandamientos. ¿Cómo hacemos tesoro en el cielo? Guardando sus mandamientos. Porque allí estamos poniendo nuestro corazón. Entonces allí estará nuestro tesoro. Seguimos. Segunda de Reyes 23:3, que dice, y poniendo al rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Primera de Crónicas 14:8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Perdón, este creo que no era el pasaje. Salmos 48 dice, en hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. En tu ley está en medio, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense, hacer la voluntad del Señor me ha agradado y su ley está en medio de mi corazón. ¿Ve? Yo creo que no hay mayor, y mira lo que dice el siguiente. Esto es Salmo 119, versos 1 y 2. Dice así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Ves? Seguimos confirmando que el guardar los mandamientos del Señor es servirle de todo corazón, es buscarle de todo corazón, y que no podemos vivir de otra manera. O sea, no hay otra manera de agradarle verdaderamente, sino es guardando sus mandamientos de todo corazón. Sí, seguimos. Salmo 119. Esto quise enfocarme bastante en esto porque muchas veces se nos relaciona y se nos ha dicho mucho el amar a Dios de corazón con algo filosófico. Se nos relaciona amar a Dios de corazón con algo emotivo, y no tiene nada que ver con lo filosófico ni lo emotivo, sino con guardar sus ordenanzas. El Salmo 119:72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno, no, este era para la siguiente parte. Salmo 119:111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son gozo de mi corazón. ¿Ves? ¿Ves? Los testimonios del Señor son gozo de nuestro corazón. Siempre está relacionado con el corazón. El siguiente, Salmo 119:145. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Amén. Proverbios 3 del 1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ves? Lo mismo que el Yeshua está mandando, que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón, y que de esa manera hagamos tesoros en los cielos.
No hay otra manera de hacer tesoros en los cielos. Jeremías. ¿Qué nos dice Jeremías? 31:3. Y Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No, esto era 31, era Jeremías 31:1 la cosa. 31:1 era. Lo he apuntado mal. A ver. Dice. Un segundo. Era Jeremías. (31:33) era la cosa. 31:33. Que dice así. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo se cumplió esto? En Pentecostés, cuando el Ruach HaKodesh vino sobre todo su pueblo y puso allí su ley en los corazones de ellos. ¿Ve? Luego esto lo afirma el escritor de Hebreos. Lo vamos a ver en Hebreos. Exacto. Sí, Hebreos 8:10, ¿qué dice? Lo afirma y lo recuerda. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es que es tremendo porque acuérdense, sí, acuérdense ustedes que el Señor escribió con su propio dedo la ley, los mandamientos los escribió en piedra. Ajá, y luego, posteriormente, dijo, ya no los escribiré en piedra, sino que los escribiré en vuestro corazón. ¿Ve? Y aquí es donde se ve el cumplimiento. Y esto se conecta con lo que decía al principio, o sea, la identidad. Es muy peligroso creer que los gentiles, hay un pacto con casa de gentiles, con los gentiles. No hay pacto con casa de gentiles. No hay tal pacto, eso no existe en la palabra, en ningún lugar. El pacto es con casa de Israel y con casa de Judá. Y si nosotros creemos en Yeshua, estamos siendo injertados al Ujú. pueblo de Israel. Entonces, es peligroso que la gente siga creyendo que yo soy gentil y yo vivo así porque, bueno, Dios me ama y Dios me ama así. No, hermano. No, mi amigo, usted que está creyendo eso, tenga cuidado y lea un poco más para que recuerden, porque es peligroso, muy peligroso. No vaya a ser que ese versículo que dice, no los conozco, dice Yeshua. Oye, eso a mí me alarma mucho. De que Yeshua, el día que yo llegue allá, me diga, no, no te conozco porque tú actúas como los demás de las naciones. O sea, epa, y yo no fui injertado, pero es que no actúo como tal, yo actúo como las naciones. Es un peligro, mis amados. Por eso practicamos cada Shabbat, cada día de reposo, todas estas cosas que nos habla la palabra. Gracias, mi Amén. amado. Amén. Fíjate lo que luego dice, esto es Nehemías 9:8. Y dice así, y hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Ve? Hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Cómo se halla fiel un corazón delante del Señor? Porque ha guardado, ha atesorado sus mandamientos, su ley. Dice, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Ve? Luego, Hechos. Ahora estamos viendo Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento también tenemos. Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Mi pregunta es la siguiente, aquí cuando el escritor está narrando esto, que esto es Lucas,
cuando dice que exhortó a que todos con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo es ese propósito de permanecer fiel de corazón al Señor? ¿Será que es una nueva manera de ser fiel al Señor? ¿O es lo que ya dice las Escrituras que estamos leyendo? Hemos leído ya como 15 pasajes de cómo es ser fiel de corazón al Señor. Que lo dice la Escritura, que es a través de guardar los mandamientos. Entonces aquí el apóstol Lucas, a través del libro de los Hechos, está recordando que debemos ser fiel de corazón al Señor, debemos permanecer fieles, y ya obviamente si ya hemos leído todo esto pasaje, ya usted sabe cómo era ser fiel para el Señor de corazón, ya usted sabe que aquí Lucas se está refiriendo a los mandamientos y las leyes del Señor. ¿Ven? Siguiente pasaje, y es a ver, estamos en Hechos. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Yo creo que, wow, más claro imposible, como lo dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. ¿Ve? Aquí Shaul nos está diciendo que no debemos pecar porque aunque ya no estemos bajo la ley, o sea, ya no estemos bajo el peso de la ley, ya no demanda la ley muerte sobre nosotros, sino que estamos bajo la gracia, pero en ninguna manera debemos pecar, sino que al contrario nos debemos someter como esclavos para obedecerle a quien nos libró de la pecado y la muerte. ¿Ve? Y dice que de esa manera obedezcamos de corazón a esa forma de doctrina a la cual Él nos entregó. ¿Eh? Es tremendo. ¿Y Yeshua qué hizo para eso? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua para lograr eso? Nos compró a precio de sangre, por eso es que ahora nosotros tenemos que obedecerle a Él. Él justamente Pero nos él fue obediente a las instrucciones efectivamente. Por eso que dice Hebreos 5:9, que como Él fue obediente en todo, entonces, y perfeccionado en toda obediencia, entonces vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y lo que hemos dicho al principio, el Señor no exige algo que Él no cumple, que Él no guarda, que Él no obedece. O sea, el Señor es el primero en cumplir siempre su mandamiento y su pacto. Nunca ha quebrantado su pacto. Por eso nos exige a nosotros que lo cumplamos también. Luego, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que a nosotros se nos enseñó mucho, también filosóficamente, este tipo de pasajes, donde dice, no, acerquémonos de corazón sincero al Señor. Entonces, no, bueno, es que yo tengo una sinceridad, como lo entendemos filosóficamente, pero no, un corazón sincero es un corazón que está guardando los mandamientos del Señor. No hay otra manera de acercarse, entre comillas, sinceramente al Señor, violando sus mandamientos. Eso no es un corazón sincero. Por mucho que sintamos filosóficamente y en nuestras emociones que estamos siendo, no, que yo estoy siendo sincero al Señor. Sinceridad es obediencia a sus mandamientos. ¿Ve? Eso es sinceridad. Porque no tiene sentido que tú digas, no, yo me acerco al Señor de corazón sincero, pero no me interesa lo que Él me está diciendo que obedezca. Eso no es sinceridad. Entonces, siguiente pasaje. Y bueno, con esto digamos que cierro esta parte aquí de lo que es hacer tesoros en los cielos. Aquí dice Juan 14:15, dice Yeshua, si me amáis,
guardáis mis mandamientos. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ve? Luego dice, bueno, es el 22 dice el que no me ama no guardará mis mandamientos, pero bueno, no lo puse. Luego el apóstol Juan también Ah, no, sí, mira, aquí está. El 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el apóstol Juan en 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el verdadero amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, aquí el Señor, volviendo a lo que está él diciendo en este, a ver, lo que él está diciendo en Mateo. Vamos a leer un pasaje más. Vamos a leer Santiago 1:25. Miren lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto porque el Señor desde un principio en el Sermón del Monte, está hablando de las bienaventuranzas. ¿Ve? Entonces, está hablando de que son bienaventurados todos aquellos que hacen y guardan sus mandamientos. ¿Dónde quedamos en el sermón? Aquí, en el 21, para recordarlo. Ajá. Que dice, y ya con esto, ahora podemos relacionarlo mejor con todos los pasajes que hemos leído. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No hagas tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No sé si tenías algo que añadir a esta parte. Oh, genial, genial. Está muy claro. Excelente. Excelente, mi amado. Sí. Creo que más bien pudiéramos dejarlo hasta Sí, aquí. hasta aquí Para no hasta aquí hacerlo lo más vamos a largo. dejar. Efectivamente, hasta aquí lo vamos a dejar, y era preguntar a los chicos si hasta aquí tenían algo que añadir, alguna duda. Este, Aunque en el mismo sermón no hemos avanzado mucho, sí ahondamos y avanzamos en a qué se está refiriendo el Señor, pues con todas estas cosas. Porque la palabra es una sola. La palabra es una Sí, sola, y el Señor no cambia, el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, aquí Él nos sí, está sí. relacionando a hacer tesoro en el cielo con el corazón. Está diciendo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Y qué es lo que nos enseña todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo? De guardar en el corazón la ley del Señor, de actuar de corazón la ley del Señor, de actuar de sinceridad de corazón la ley del Señor, de atesorar sus mandamientos en el corazón, etc. Entonces no sé si tienen O algo sea que que, añadir. Sí. o sea que nos tocaría hacer esto. Mira lo que dice Daniel 9. Y Ujú. oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Ajá. Ajá, ¿Eh? tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. O sea, Tremendo. una oración de arrepentimiento, de arrepentimiento. Y lo que les decía ahora también, mira cómo dice Nehemías. Y dije, te ruego, oye Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Wow. O sea, la Tremendo. misma broma. Y Ujú. Yeshua en Marcos 1, que está diciendo, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Mm.
¿Tiene sentido o no tiene sentido todo lo que tú has dicho Total, hasta ahorita? total, no. Wow. El Señor no vino a contradecir las escrituras. Yeshua no vino a contradecir, al contrario, vino a profundizarlas. ¿Alguien tiene algo que añadir, alguna duda, algo que Por hayan favor. visto, algo que le hayan parecido ahora de estos versos que hemos leído? ¿Lo habían visto de esa manera? Está todo claro. Claro, ¿no? Qué bueno. Yo quería añadir como último, acotación, ¿no? Que ciertamente nos hace mucho reflexionar porque nosotros anhelamos tener o alcanzar cosas en esta vida. O sea, anhelamos tener cierta estabilidad para nuestras familias, tenemos sueños, cosas que quisiéramos lograr terrenales, que no está mal, ¿no? Tener cosas, no sé, hay gente que quiere viajar por el mundo, hay gente que quiere, qué sé yo, tener una buena casa, que no está mal. Sin embargo, nuestra preocupación primordial debe ser hacer tesoros en el cielo. Aquí lo está diciendo el Señor, no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y aquí acabamos de aprender cómo es hacer tesoros en los cielos. Que como dice también la palabra, que estemos conforme con todo lo que tenemos, si tenemos para vestir, si tenemos techo, si tenemos para comer, estemos conformes, ¿verdad? No quiere decir que seamos conformistas, que es otra cosa muy diferente, pero que estemos conformes y agradecidos con el Señor que nos ha provisto todas estas cosas, porque al final lo que Él nos da a cumplir, o sea, las cosas que soñamos y Él nos las da a cumplir, Él en su misericordia, en su gracia y de extra nos los está dando y lo agradecemos. Pero lo que no es su voluntad y Él no quiere darnos, no los da, ni por mucho que lo persigamos, ni por mucho que insistamos. Si Él no quiere darnos algo, mira, Él es el que cierra puertas que nadie puede abrir, como también abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces, mi reflexión es que no nos afanemos tanto por alcanzar cosas en esta tierra, no nos volvamos locos perdiendo el norte. Y eso me hace recordar que, wow, uno a veces, y digo uno porque no quiero señalar a nadie ni nada, ni me viene a nadie a la mente, pero uno mismo se reflexiona sobre que a veces queriendo alcanzar sueños para Dios, entre comillas, nos afanamos tanto, nos volvemos tanto, bueno, desesperados, hacemos de todo y realmente olvidamos a ese Dios para el cual queremos alcanzar las cosas y lo dejamos a un lado en nuestra relación con Él, en guardar los mandamientos, en tantas cosas. Y creemos que porque estamos haciendo mucho, wow, estoy haciendo para Dios, cuando realmente Dios pues nos está esperando a que guardemos sus mandamientos. Entonces perdemos el norte y caemos en supuestamente estar haciendo cosas para Dios, pero realmente estar viviendo mal para Dios, como Él quiere que vivamos, estar violando sus mandamientos y estar haciendo otras cosas, como no es como el Señor quiere que vivamos. Entonces, no nos confundamos, mucho se nos enseñó que hacer cosas para Dios es ir a las naciones y estar en grandes eventos, grandes escenarios y cantar o predicar o alcanzar a miles y hacer mega eventos, mega congresos. Eso es hacer para Dios. Se nos enseñó que esas cosas es hacer para Dios. O ir a la iglesia y hacer esto y lo otro y tal. No estoy diciendo que no se pueda hacer, o sea, al contrario, todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor y no como para los hombres. Pero lo que realmente a Dios le interesa de nosotros no son todas esas cosas. Lo que a Dios le interesa de nosotros es que guardemos sus mandamientos, seamos obedientes, busquemos su presencia, busquemos en lo secreto. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Entonces, Amén. no nos encontremos en una situación en la que creyendo que estamos haciendo cosas para Dios, estamos yendo en contra de nuestro Dios. ¿Vale? Porque yo mismo lo digo, me he llegado a encontrar así, haciendo para Dios, yendo en contra de Dios. ¡Wow! ¡Qué triste! Así ¿No? es. Pero es que así nos enseñó el sistema religioso. Entonces tenemos que dejarnos de eso, de ese sistema y comenzar a hacer tesoros en el cielo. Bueno, Amén. voy a despedir la grabación de hoy para que luego nos despidamos nosotros en oración. Gracias a todos los que hasta aquí han estado en la grabación. Compartan esta grabación con otras personas. Y a los que no han podido estar en las clases anteriores, recuerden, ahí están las grabaciones, se las dejo. Y por favor, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, denle like al vídeo y comparta con otros. Esto es muy bueno que lo pueda compartir para que aprendamos la palabra del Señor.
Bueno, familia, el Eterno les bendiga y nos vemos en la siguiente clase del Sabbat de la siguiente semana. ¿Vale? El Señor Eterno les bendiga. Hasta luego.